¿Por qué necesitamos un mediador entre Dios y la humanidad? En este caso, entonces, tenemos que darnos cuenta que necesitamos un mediador. Según Job 9, dice en el verso 2, sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Más adelante, en el mismo capítulo, verso 33, dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien más que pudiera acercarnos el uno al otro. Lo que vemos es entonces es que no hay manera de estar cerca de Dios si no es mediante un mediador, ¿verdad? Debido a nuestra condición, como bien lo ponía Marquito, fuimos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados por el pecado y necesitamos entonces alguien que nos haga entonces estar nuevamente cerca de nuestro Señor. Damos un mediador. ¿Quién es ese mediador? Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. De la misma manera, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, son pasajes que entonces nos hablan de que Cristo es ese mediador. Entonces, algunos aspectos generales. Nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos ser liberados de la terrible ignorancia del pecado, y es por eso que tenemos a Jesús como un profeta. Nosotros tenemos también que darnos cuenta que necesitamos ser liberados de la culpa de pecado, y es por eso que tenemos a Jesús como sacerdote. Necesitamos ser liberados de la esclavitud y del dominio del pecado, y por eso tenemos a Cristo como Rey. Lo que estamos viendo acá es que Jesús cumplió tres oficios prácticamente, o tres roles que están representados tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo en que Jesús vivió con nosotros. ¿Por qué hablamos de un Jesús que tenía que cumplir con un rol de profeta? Pues alguien tenía que venir y proclamar la verdad de Dios, pues eso fue lo que hizo Cristo. Manifestó entonces la sabiduría de Dios. Hablamos también de que necesitamos un sacerdote. Alguien tenía que venir y derramar su sangre en sacrificio. Y Cristo así puso entonces en manifiesto la misericordia de Dios. Y necesitábamos también un rey. Alguien tenía que venir y liberarnos. Y Cristo entonces vino y puso en manifiesto el gobierno de Dios. Tres roles o tres oficios entonces que nos hablan de Jesús. Vamos al primero de ellos. Cuando hablamos de Jesús como profeta, nosotros entonces tenemos que ver algunos aspectos generales. Primero, ¿qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Alguien que entonces hablaba o traía un mensaje de parte de Dios. Un profeta es alguien elegido entonces por Dios para hablarle a un pueblo específico y para exponer entonces su voluntad de parte de él. La mayoría de las profecías que nosotros encontramos dicen, así dice el Señor, o el Señor, el Todopoderoso, esto es lo que dice, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque era un representante o un mensajero de parte de Dios. Es decir, su función principal, al igual que hoy, es transmitir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dicen que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos da una ventana interesante porque lo que vamos a ver es que todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo. Todos los profetas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento fueron instrumentos, pero nunca fueron una fuente de verdad. Ellos vinieron, la gente los oyó, pudieron interpretarlo de la manera en que lo pudieron hacer, pero cuando Cristo viene y viene con toda autoridad, además Cristo representa una fuente de revelación. Recuerde que era frecuente Jesús escucharle, habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Esa forma de hablar con autoridad y con poder
es la que entonces nos hace ver que Jesús era realmente un profeta, pero que además tenía una particularidad que lo diferenciaba de otros profetas, y es que él mismo era una fuente de revelación. Moisés predijo que esto iba a ser así. Él habló de cómo a través de él sería levantado uno por Dios. Hechos capítulo 3, versos 22 al 23. Dijo Moisés: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Esto es una cita de Deuteronomio 18:15. Escuchen con atención, hagan todo lo que él les diga. Luego Moisés entonces les dijo: cualquiera que no escuchase a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Nosotros vamos a hablar entonces de un Jesús que tuvo antecesores. Cuando hablamos de Jesús como profeta, hablamos que hubieron otros profetas. Pero hay una gran diferencia entonces cuando vemos a Jesús. Como profeta, ¿qué es lo que hace Jesús? Él revela entonces y da a conocer la verdad. Viene a ser la luz en este mundo oscuro. Viene a traer sabiduría y conocimiento de Dios. Viene entonces a hacer luz a un mundo que estaba en tinieblas, oscuras y con el entendimiento totalmente entenebrecido. El ministerio profético de nuestro Señor fue autenticado básicamente por dos maneras. Número uno, pudimos entonces ver el cumplimiento de algunas de sus profecías. Algunas de sus señales y milagros verificaron entonces a las personas en el tiempo en que Jesús vivió que él era realmente un profeta. La prueba conclusiva es realmente su detallada predicción de su muerte. Recuerde que Jesús hizo varias profecías. Hago una listita para que pueda ir tomando nota. Jesús profetizó que alguien lo iba a traicionar. Mateo 26:21. ¿Y quién fue? Judas. Jesús entonces también dijo que su muerte sería instigada por líderes judíos. Mateo 16:21. Él dijo que moriría crucificado. Él dijo que a los 3 días resucitaría. Mateo 20:19. Jesús les contó a sus discípulos de cómo sería su muerte y cómo sería su resurrección. Mateo 17, Mateo 20. Jesús habló de cómo Pedro lo negaría en Mateo 26. Marcos 14, Lucas 22, Juan 13. Jesús predijo que lo iban a perseguir y que no solo a él, sino que perseguirían a aquellos que le seguían. Juan 16. Jesús predijo la llegada del Espíritu Santo en Juan 16, Lucas 24 y Hechos 1. Y Jesús dio más detalles acerca de su muerte, que entonces, al suceder tal cual como él había dicho, lo autenticaron como un profeta verdadero. ¿Qué implica entonces eso para el cristiano? ¿Qué le hace a usted como creyente hoy reconocer que Jesús era un verdadero profeta? Dese cuenta que entonces, en primer lugar, Jesús no fue simplemente un mensajero de la revelación de Dios, como sí lo fue todos los predecesores de Jesús en el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento solían afirmar: así dice el Señor, pero Jesús podía empezar su enseñanza con una autoridad divina y la asombrosa declaración que encontramos en el Sermón del Monte: pero yo les digo. Esta es la implicación mayor que tiene el conocer a Jesús como profeta. No solo entonces el darnos cuenta que hay un mensajero de la verdad de Dios, sino realmente alguien que hablaba en nombre de Dios. Nosotros vemos entonces cómo los profetas hablaron en nombre de Dios y Jesús vino y habló como Dios mismo y habló por Dios Padre. Los profetas hablaron con verdad, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús es el verbo de Dios, la palabra. Nosotros vemos que esto entonces hace que su palabra sea autoritativa, sea final, no se cuestiona y sea real. Así que con esto lo que implica mayormente es nosotros como creyentes
podemos tener plena certeza en sus palabras y descansar en ellas, pues sabemos que serán cumplidas. Todo lo que Jesús dijo que iba a pasar, mucho ya fue comprobado, y lo que aún no está comprobado, porque no ha sucedido, podemos entonces saber que se va a dar, que se va a cumplir. Todas sus palabras fueron infalibles, su mensaje es eterno. Antes pasarán cielo y tierra, mas su palabra, dice las Escrituras, no pasará. Como profeta hizo señales, milagros, lo hizo a la vista del pueblo, y aunque era muy superior en número y poder a todo lo que antes se había visto, lo hizo únicamente para certificar y atestiguar que él era el Mesías prometido. Esta es la gran implicación de recordar un día como hoy que Jesús cumple ese rol de profeta. Alguien que fue enviado de parte de Dios y fue enviado como Dios para entonces hablar con la verdad y a darnos garantía de que todo lo que Jesús dijo que iba a suceder se cumplirá. Número 2. Jesús entonces también cumplió un rol de sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? En tiempos de Jesús, nosotros vemos cómo entonces los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de todas estas personas y lo hacían para que sus pecados fueran perdonados. Ese era el papel prácticamente que tenía todo el sacerdocio levítico de Aarón, y no estaba destinado a durar para siempre, era algo temporal. Antes, la única manera de estar a cuentas con Dios era a través de estos sacrificios que hacían los sacerdotes. Esta función fue dada a Aarón y a los hijos de Aarón, y posteriormente a la tribu de Leví. Esto usted puede leer en Números, capítulo 18. Ahí se ve cómo Dios estableció todo esto. Su labor consistía entonces en ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados, y esto lo hacían en el lugar santísimo. Para esto igual no era cualquier sacerdote, eran un linaje, por así decirlo, y se iba desarrollando de una forma muy específica. El sacerdocio de Jesús es descrito y comparado con otros dos sacerdocios previos. Uno es este que estamos hablando, que es lo que se llama el sacerdocio levítico, donde Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios. Es decir, cuando Él se ofrece a sí mismo por nuestros pecados, como lo vemos en Hebreos 7:26, nosotros nos damos cuenta que Jesús cumple un rol de sacerdote. E interesantemente, hay todavía algo más específico. Jesús es tanto el sacerdote, es decir, el mediador, como el sacrificio. Entonces, Jesús no solo ejerce la función de perdonar nuestros pecados, sino que Él se ofrece a sí mismo también como cordero, y es entonces el sacrificio que Él mismo se presenta y que Él mismo presenta delante de Dios. El otro sacerdocio con el que Jesús es comparado es con Melquisedec. Él es ordenado como un sacerdote, pero es aparte de la ley que fue dada en el monte Sinaí, en Hebreos 5:6. El otro día estaba teniendo ahí una conversación interesante con su esposa, precisamente por el tema de Melquisedec. Melquisedec no se menciona mucho, y lo que se menciona es para hablar de ese sacerdote, de ese sacerdocio que no era, digamos, de la orden del sacerdocio levítico, pero se compara en muchos aspectos a Melquisedec con el rol de Jesús. Lo interesante, al igual que lo hemos visto con los profetas, lo vemos con los sacerdotes, e igual, tanto con el Levítico como con el sacerdocio de Melquisedec, Jesús es todavía muy por encima de estos que se mencionan. Por ejemplo, a diferencia del sacerdocio levítico, que tenían que ofrecer sacrificios continuos, y a esto me refiero todos los días, todos los meses, todos los años, constantemente, porque nunca se dejaba de pecar, Jesús ofrece únicamente su sacrificio una vez. Y cuando lo hace, gana la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de él. Eso puede hacer referencia a Hebreos 9:12.
esta es una de las cosas que para muchos es difícil de concebir, porque en un sistema, y estamos hablando de años, de años, de años, donde la cultura judía se le había enseñado, esto es algo que han hecho los abuelos de mis abuelos, de los abuelos, y todos tenemos que ir al templo a presentar sacrificios, porque es la única manera de ser expiado por nuestros pecados. Y por eso es que este mensaje es muy confrontado con el tema cuando Jesús viene y dijo que Él tiene autoridad para perdonar pecados. O sea, ya no tiene que ir al templo, ya no tiene que ofrecer sacrificios, porque Él se presenta a sí mismo como el sacrificio. Obviamente esto generó toda una revolución en su tiempo, porque para usted y para mí más bien es lo contrario. O sea, hoy sabemos que Jesús nos perdona. Ni siquiera tenemos que ir donde un sacerdote para pedir perdón o para cumplir alguna penitencia o confesárselo a alguien, porque ya yo puedo acercarme directamente a Dios Padre, porque ya Jesús abrió ese camino para mí. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, hoy nosotros nos cuesta ver cómo en el pasado eran requeridos tantos sacrificios, así como quienes vivieron en el pasado, donde su vida dependía de los sacrificios, viéndose a futuro, era casi imposible ver la vida donde no había que ofrecer sacrificios porque Jesús ya había perdonado todos nuestros pecados. Por eso es que después de que Jesús paga el precio final y es crucificado como la propiciación y la expiación de todos los pecados del mundo, se convierte entonces en el único sacerdote que toda la humanidad necesitaba y por toda la eternidad. Esto hace que entonces su sacerdocio, lo vemos también en Hebreos, dice que es mayor al de Aarón, mayor al de los hijos de Aarón, mayor a los de la tribu de Leví y mayor al sacerdocio de Melquisedec, porque ninguno de ellos en sus mejores tiempos lograron hacer lo que Jesús logró. ¿Qué es lo que vemos? Solo Jesús pudo entonces ser el cumplimiento perfecto del tiempo, el sacerdote perfecto, ofreciendo el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Les dejo una cita por ahí que sí hay que leer bastante, porque para poder entender el contexto hay que leerse prácticamente ahí todos los primeros versos del capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5, del verso 1 al 10. Porque va a ver cuando hagan la lectura, ahí dice Hebreos que todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otros de parte de Dios. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Debía ser llamado por Dios como le sucedió a Aarón. Igualmente, más adelante comienza a ver cómo Jesús ofreció oraciones, súplicas, un gran clamor y lágrimas que podían entonces rescatarlo de la muerte, y es lo que hace Jesús por nosotros. Entonces, nosotros vemos que Jesús no solo fue sacerdote, sino que fue entonces el sumo sacerdote. Y además, como sumo sacerdote, digamos que podríamos decir que es el sumo sacerdote, porque así como en la orden de del sacerdocio levítico había un gran sumo sacerdote que era el que podía entrar al lugar santísimo, Jesús entonces queda todavía en un plano mayor a lo que estos hombres pudieron hacer. La cruz, al final de cuentas, fue el altar donde entonces el sacerdote y el sacrificio se convirtieron en la misma persona. Solo Cristo es el perfecto y sumo sacerdote. Él logró satisfacer la justicia de Dios con una vida de obediencia, una vida perfecta, siendo santo y completamente puro. Jesús nunca tuvo que ofrecer sacrificios por su pecado, como sí lo hacían los sacerdotes, y debido a esto es que él pudo presentarse a sí mismo como sacrificio para así poder pagar el precio por nuestros pecados, ofreciéndose una vez y para siempre como el Cordero Pascual. Cristo entonces se presenta a sí mismo delante de Dios como un representante nuestro. Su perfecta humanidad, su carácter oficial, su obra consumada, son los que ruegan por nosotros delante del trono de Dios para que nosotros seamos perdonados.
Vamos a ver entonces el rol que tuvo Jesús y que tiene como rey. ¿Qué hacían los reyes en el Antiguo Testamento? Gobernar, ¿verdad? Entonces, entre funciones, hacer la guerra, cuidar al pueblo, la parte de provisión, tenía soberanía, tenía autoridad sobre una tribu, nación. Entonces, todas estas cosas es lo que implica ese reinado. Como reyes, nosotros vemos que entonces su mandato casi siempre era de por vida y la sucesión hereditaria. Es decir, entonces, hijo del rey era rey, ¿verdad? Como rey, entonces Jesús es identificado como aquel que entonces había sido prometido. Aquí le doy varias escrituras. Isaías 9:6, 11:10, Hechos 2:30, Juan 12:15, Primera Timoteo 6:15, Apocalipsis 17:14 y 19:16, Juan 18:37. Y ahí podría seguir, creo que con la serie que hicimos nosotros recientemente de Cristo, Rey de Reyes, ahí usted la puede buscar también en nuestro canal de YouTube, si quiere repasar alguna de las enseñanzas, pero ahí es donde queda demostrado que Cristo entonces es identificado como un rey. Ahora, el papel de ese rey que iba a ser Cristo es enseñado a través de toda la Biblia. El pacto, por ejemplo, que Dios hizo con David, prometía el derecho de reinar para siempre. Cuando le decía entonces que la dinastía de David y su trono sería para siempre. ¿Por qué? Porque vendría alguien del linaje de David que sería Jesús. Isaías profetizó que un niño iba a nacer, entonces ya siendo rey, y su trono estaría entonces en el linaje de David. Nosotros vamos como entonces a través de su ministerio terrenal, el reinado davídico de Jesús fue propuesto a Israel, pero todos lo rechazaron como rey. ¿Quiénes reconocieron a Jesús como rey? Los sabios le adoraron como tal, Mateo 2:1. Herodes temió por su corona y por su trono en Mateo 2:3. Sus discípulos los consideraron a él como rey, Juan 1:49. Sus enemigos lo acusaron y se burlaron de Jesús como rey, Lucas 23. Pilato le dijo entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo 27:37. Es decir, a lo largo de todas las escrituras encontramos que realmente Jesús era rey. Ahora, como rey, Jesús entonces tiene realeza, es decir, la dignidad y el honor que conlleva el ser rey. Tiene además un reinado cuya duración y autoridad es eterna. Tiene un reino donde nosotros somos sus súbditos. A través de la proclamación del evangelio, del reino y en el poder del Espíritu Santo, nosotros hacemos avanzar y crecer ese reino, el cual se accede o se entra, como le dijo entonces a Nicodemo, naciendo de nuevo. Esto es a través de la fe y por el arrepentimiento. Temas que entonces ya hemos conversado antes. Esto se ve clarísimo entonces a lo largo de la vida de Jesús, cómo Jesús es rey y todas las implicaciones que eso tiene. Ahora, ¿qué significa entonces para nosotros como cristianos que Jesús sea rey? Uno, el reinado ya fue inaugurado, Marcos 1:15, pero no ha sido totalmente instaurado y consumado. Ahorita Jesús está en el trono celestial, a la diestra del Padre, dice Colosenses 3:1, pero dice también su palabra que sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies. Pero estos mismos pies afirmarán en el monte de los olivos, Zacarías 14, dice que lo va a partir por medio, creando un gran valle cuando venga por segunda vez. Y dice que ahí es entonces donde Cristo se sentará en el trono de David para gobernar por 1000 años, para establecer ahora sí una paz universal, pues Él es el príncipe de paz. Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles vengan con Él, ahí es cuando se sentará en su trono de gloria. La Biblia entonces también habla de un milenio,
de estos 1000 años de reinado, un tiempo de paz, según Miqueas 5:2. Isaías 32, 17 y 18 también dicen que es un tiempo de gozo, al igual que Isaías 61:7. Isaías 40, versos 1 y 2, dice que va a ser un tiempo de confort. Amós 9:13 dice que no va a haber pobreza. Joel 2:28 dice que no va a haber enfermedad. Es decir, las descripciones de este reino son muy distintas al mundo en que vivimos, lo cual concuerda lo que decía ahora Marquito, ¿verdad? Jesús constantemente dijo, mi reino no es de este mundo y no va a haber lo que aquí hay. La Biblia dice que solo los creyentes entrarán en el reino de los cielos. Por eso habrá un tiempo de completa justicia, Mateo 25:37. Va a haber un tiempo de obediencia, Jeremías 31:3. Un tiempo de santidad, Isaías 35:8. Y un tiempo de verdad, Isaías 65:16. Va a haber una llenura del Espíritu Santo, según Joel 2:28. Y Cristo entonces va a regir como rey, Isaías 9:3. Y Jerusalén será el centro político del mundo, Zacarías 8:3. Obviamente estamos hablando de todo lo que todavía ha de pasar. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque entonces las implicaciones para nosotros de este reinado de Jesús no solo es la obediencia que deberíamos mostrar como súbditos, el lugar al cual pertenecemos, como dijo Rebeca también, el poder saber que entonces entramos al reino de los cielos y somos parte de este reinado, sino que tenemos que darnos cuenta todo lo que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque va a haber una plenitud de cuando Cristo regrese. Un resumencito. Jesús entonces como profeta es el mejor y verdadero Moisés, quien habla al pueblo iluminando a las naciones, no solo de parte de Dios, sino como Dios mismo. Esto lo hace proclamando y portando el mensaje de las buenas nuevas de salvación e instituyendo un nuevo, eterno y mejor pacto. Ese es nuestro profeta. Como sacerdote, Jesús es el verdadero y mejor Aarón, a quien le habla Dios de parte de su pueblo, siendo plenamente hombre y en sí mismo el representante de la humanidad, pero también habiendo ofrecido el perfecto y único sacrificio de expiación por los pecados, es quien hoy se sienta tras sus obras para poder interceder por todos nosotros. Jesús como rey es el verdadero y mejor David, el ungido de Dios para gobernar con poder, gloria y autoridad a su pueblo, haciéndolo entonces eternamente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien posee el cetro de justicia y equidad. ¿Qué significa entonces todo esto? Número 1, estos roles son entonces roles de liderazgo. Están descritos en el Antiguo Testamento y cuando Jesús vino, cumplió con los 3. Cosas que gente hizo de por vida, Jesús lo hizo simultáneamente, siendo rey, profeta y sacerdote en el tiempo en que estuvo con nosotros acá. Rey, ¿tenías alguna preguntita? Ay, no, Oscar, yo quedé con la mano levantada, pero gracias. Ok, perfecto. Entonces, 3 roles de liderazgo y Jesús los cumplió. Número 2, Jesús es quien habla, es quien oficia y quien gobierna su iglesia. No necesitamos a nadie más, pues entonces Él es el único que está calificado para ser un verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y por último, Jesús es entonces quien no solo ejerce todos los oficios, sino que además son ejercidos de una manera completa, total, perfecta y suprema. Esto es lo que le da superioridad sobre otros que antes pudieron haber también cumplido con estos roles.